la predicación del día de hoy. Y hay algo, hermanos, que es una realidad y no me van a dejar mentir. Hoy en día el tiempo nos come, ¿no es cierto? Y más, probablemente más aquí en la ciudad que en provincia. El tiempo nos come demasiado. Nos hace falta tiempo, esa es la realidad. La tecnología, hermanos, vino para ayudarnos en ciertas cosas, pero también la misma tecnología vino para distraernos de otras cosas. Por andar en el celular, ya no tienes tiempo y pierdes el tiempo, tu esposo, de estar con tu esposa. O también tu esposa pierdes el tiempo para estar con tu esposo. La misma manera pasa con los hijos, ¿no es cierto? Los hijos pierden tiempo por no estar con sus padres y los padres ni con sus hijos. Todo, hermanos, ¿por qué? Por la tecnología. La tecnología, hermanos, de alguna manera vino a destruir algunas relaciones humanas. Y, hermanos, si esto afecta nuestras relaciones humanas, por supuesto que también va a afectar nuestra relación con Dios. Esa es una realidad. Nuestra relación con Dios también puede ser afectada, hermanos, por no administrar bien nuestro tiempo. Y ese, hermanos, es un problema sumamente serio. Porque ¿sabes algo, hermano? Amar y cultivar una relación con Dios requiere, ¿sabes de qué? De tiempo. Requiere de tiempo. Y justo, hermanos, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo Dios estableció un día para darle el tiempo que Él merece. Y eso, hermanos, lo vamos a encontrar en el cuarto mandamiento, en Éxodo 20, versículo 8 al 11. Así que acompáñame a Éxodo 20, versículo 8 al 11, por favor. Vamos a leer la sección que vamos a estudiar el día de hoy. Éxodo 20, versículo 8, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vean, hermanos, Dios le está diciendo a los israelitas, porque recuerden, en su contexto, estas palabras son para los israelitas, ¿no es cierto? Para los judíos. Dios le está hablando a los israelitas y les está diciendo: ustedes tienen que trabajar como normalmente lo hacen, en los 6 días de la semana. Esos 6 días de la semana para los israelitas, hermanos, empezaba de domingo a viernes, ¿ok? De domingo a viernes tienes que trabajar. Y el sábado, el séptimo día, tienen que apartar ese día para concentrarse en mí, dice el Señor, ¿ok? Ese, en grandes rasgos, hermanos, pues ya acabó la predicación. Pero, hermanos, quiero que notes algo importante. ¿Cuál es la base de ese mandamiento? ¿Cuál es la base de que ellos tenían que trabajar todos los 6 días, pero el séptimo día dedicárselo al Señor? ¿Cuál es la base de ese mandamiento? ¿Por qué, hermanos, hay que trabajar 6 días y descansar el séptimo día? ¿Por qué? Aquí está, hermanos, versículo 11. Dice versículo 11, vean, dice versículo 11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y escucha, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nota, hermanos, este es un porqué. Versículo 8, 9 y 10 les dice: tienen que trabajar y el séptimo descansar. ¿Por qué? Porque Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo descansó. O sea, hermanos, en otras palabras, la base del día de reposo son los días de la creación y el descanso que Dios tomó en el séptimo día. Y este versículo, hermanos, es un versículo sumamente importante. Porque, hermanos, hay cristianos que dicen que la narrativa de Génesis, especialmente en los 6 días de la creación, no es una narrativa literal.
Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, muchos dicen, no es una narrativa literal. Y ellos dicen, Dios no creó todo el universo en 6 días literales. Él tardó mucho tiempo y quizás Él tardó millones de años. Así piensan muchos. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué la gente piensa que Dios creó todo en millones de años? ¿Sabes por qué? Porque ellos quieren reconciliar la teoría de la evolución, que es una teoría falsa, con la narrativa bíblica. Quieren tomar la teoría de la evolución con la narrativa bíblica y entonces, pues lo más lógico es decir, Dios creó todo en millones de años. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios creó todo en 6 días literales. ¿Cómo lo sabemos? Acompáñame a Génesis 1:3. Vean lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 3. Génesis capítulo 1, versículo 3. Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Nota, detengamos ahí tantito, esto es asombroso, hermano. Nota cómo dice la palabra de Dios, que Dios, ¿qué? Dios dijo, Dios habló, y cuando habló, se creó de la nada la luz, ¿no es cierto? Sea la luz, y la luz se creó. Esto nos habla, hermanos, del poder de la palabra de Dios, cómo Dios crea de la nada. Él es el Dios todopoderoso, ¿no es cierto? Él de la nada, con el simple hecho de decirlo, Él crea todas las cosas. Y vean, versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, ¿un qué? Un día. Si tú sigues leyendo la narrativa, hermanos, de los días de la creación, tú te das cuenta que Dios va creando cosas. Y cada vez que acaba algo, Dios dice, y el primer día, y el segundo día, y el cuarto día, y etcétera. ¿Ok? Siempre acaba con el día que le toca. Esto es importante, hermanos. La palabra importante aquí es día, que en hebreo es yom. Yom. Y esta palabra de yom, hermanos, se utiliza para referirse a un día solar, o sea, a un día de 24 horas. ¿Ok? Para eso se utiliza la palabra yom, para referirse a un día de 24 horas. Entonces, cada 24 horas, hermanos, Dios estaba creando algo durante 6 días literales, 6 días solares. ¿Ok? Entonces, podemos ver que Dios creó todo en 6 días literales. Pero ahora vean lo que dice Génesis 2:2. Génesis capítulo 2, versículo 2. Dice Génesis capítulo 2, versículo 2. Vean lo que dice. Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día, Yom, un día 24 horas, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y escucha, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Nota, hermanos, que en el último día, en el séptimo día, dice el texto que Dios, ¿qué? Reposó, reposó. Reposó en hebreo, hermanos, es Sabbat. Que Sabbat, hermanos, se traduce literalmente como terminar. Terminar. Dios terminó. Dios reposó. Ahora, hermanos, esto quiere decir que Dios estaba cansado por haber creado todo en 6 días literales y por eso Él reposó. ¿No? Porque ¿qué enseñan las Escrituras? Vean Isaías 40:28. Isaías 40, versículo 28. Vean lo que enseñan las Escrituras. Isaías 40, versículo 28. Vean. Isaías 40, versículo 28. Vean. Dice así, Isaías 40, versículo 28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y escucha, no que desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nota, Dios no se fatiga
con cansancio. Él no se puede cansar, ¿sabes por qué? Porque es el Todopoderoso. Porque es el Todopoderoso. Él no tiene la necesidad de tomar vacaciones. Él no tiene la necesidad, hermanos, de recargar sus fuerzas. ¿Por qué? Porque sus fuerzas nunca se agotan. Pero, hermanos, la frase "y reposó Dios" no significa que Él se haya cansado y tenía que descansar, ¿no? Tampoco significa la frase "y reposó Dios", tampoco significa que Dios se quedó en un estado de inactividad, que se quedó ahí sin hacer nada, ¿no? Hay una historia donde el Señor Jesucristo sana a un paralítico y los fariseos lo atacan porque Él estaba violando el sábado. Pero nota la respuesta del Señor Jesucristo. Ve lo que dice Juan capítulo 5, 17. Juan capítulo 5, versículo 17. Vean Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17. Vean lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Vean, hermanos, Jesucristo siempre se puso al nivel del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y vean lo que dice, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Jesús nunca negó su deidad. Jesús siempre dijo: yo soy Dios, yo soy como el Padre, yo soy Dios. Pero nota, ¿qué dice el versículo 17? Mi Padre hasta ahora ¿qué? Trabaja. O sea, hermanos, desde el séptimo día de la creación, desde el reposo hasta ahora, el Padre trabaja, dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que Dios continúa preservando este mundo que Él creó. Dios continúa interviniendo en la historia redentora de la humanidad, hermanos. Dios sigue con su soberana voluntad, Dios sigue trabajando en la redención de la humanidad. Hermanos, Dios no está ahí en el trono sentado viendo qué pasa y ya, porque yo soy Dios y estoy sentado aquí. No, hermanos, no. Entonces, cuando las Escrituras dicen "y Dios reposó", no significa que Dios descansó. Tampoco significa que Dios se quedó sin hacer nada. ¿Cuál es el significado verdadero, hermanos, del reposo que vemos en Génesis 2? ¿Por qué reposó Dios en el séptimo día de la creación? ¿Por qué, hermanos? ¿Sabes por qué? Porque Él lo hizo, hermanos, para declarar que su obra creadora ya había sido completada. Ya no tenía nada más que hacer. Vean Génesis 2.1, lo que dice. Génesis capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué Dios reposó? Porque su obra creadora ya había concluido. Génesis 2.1 dice, Génesis 2, versículo 1, fueron pues que acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Esta frase, hermanos, simplemente resume que desde el día primero hasta el día sexto, Dios creó todo lo que tenía que haber creado. Él ya creó absolutamente todo y reposó en el día séptimo. Él, hermanos, simplemente declaró que su obra fue terminada, fue completada. Pero también, hermanos, el día de reposo significa que Dios descansó porque Él sintió una satisfacción, porque Él sintió un deleite por todo eso que había creado. Vean lo que dice Éxodo 31:16. Éxodo 31:16. No solamente Dios dijo, mi creación ya se acabó, sino que Él sintió un deleite, Él sintió una gran satisfacción por haber hecho eso. Y dice Éxodo 31, versículo 16, dice, guardarán pues, aquí le está hablando a los israelitas, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, escucha, celebrándola por sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Por qué hay una celebración?
porque hay una satisfacción, hay un gozo por lo que Dios creó, ¿no es cierto? Y en ese día séptimo teníamos que celebrar, decía a Dios. Y vean, versículo 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y el séptimo día cesó, ¿y qué? Y reposó. ¿Sabes algo interesante, hermanos? ¿Recuerdas que dijimos que en Génesis 2 significaba la palabra reposo? Sabat, terminar, ¿no es cierto? Sabat, terminar. Bueno, aquí la Reina Valera traduce la palabra reposo, pero aquí este reposo no es lo mismo que vemos en Génesis. Aquí, hermanos, la palabra no es Sabat, la palabra es, vean, se los voy a poner aquí, es nepes. Esta es la palabra que se traduce como reposo, es nepes. Que nepes, hermanos, se traduce como renovarse. Y Dios se renovó. Tenemos que entender algo, hermanos. Muchas veces cuando pensamos en estos términos que se refieren a Dios, nosotros podemos decir, es que ¿cómo que Dios descansó, no? ¿Cómo que Dios reposó? ¿Cómo que Dios se renovó? ¿Por qué Dios utiliza ese lenguaje, hermanos? Porque ese es el lenguaje que nosotros podemos entender, ¿no es cierto? Por eso Dios lo utiliza. Pero esto no quiere decir que Dios estaba muy cansado y entonces tuvo que renovarse. No, hermanos. Pero, bueno, eso es lo que significa la palabra, ¿no es cierto? Y punto. Entonces, nosotros lo predicamos y lo enseñamos así porque así Dios lo está enseñando. Pero, hermanos, sabemos otra vez que Dios no necesita renovarse, que Dios no necesita estar ahí descansando para cobrar sus fuerzas, ¿no? Pero vean, hermanos, para poder entender un poco más la idea, ve lo que dice Éxodo 23:12. Éxodo 23, versículo 12, y aquí nos va a abrir un poco más el panorama de acuerdo a esta palabra de reposo, nepes, renovarse. Vean, Éxodo 23:12. Dice Éxodo 23, versículo 12. 6 días trabajarás. Aquí Dios le está hablando al pueblo y le está diciendo, 6 días de la semana vas a trabajar y al séptimo día, ¿qué? Reposarás. Escucha, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio. Esta palabra de refrigerio, hermanos, se traduce mejor como renovarse. Para que se renueven. Y escucha, el hijo de tu sierva y el extranjero, y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentiréis, ni se oirá de vuestra boca. Nota, hermanos, esta palabra de refrigerio es la misma que encontramos en Éxodo 31 para renovarse. Es nepes. Nepes también se traduce como refrigerio. Como refrigerio. ¿Sabes algo, hermanos? Cuando nosotros estudiamos Génesis 2, la creación de Dios, ahí nosotros podemos ver el amor de Dios. Porque Dios, hermanos, nos está diciendo que Él se deleitó. Él tuvo una satisfacción muy grande que cuando vio su creación fue para Él como un refrigerio. Fue para Él como algo que dijo, esta renovación que hice fue espectacular porque todas las cosas que he creado son perfectas como yo soy perfecto. Y entonces a Dios le entró una satisfacción, le entró un deleite. Él se deleitó cuando vio toda su obra concluida. Por eso dice Génesis 1:31, ¿recuerdan este versículo? Y vio Dios lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. ¿No es cierto? Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Él vio que todo era perfecto y hubo un deleite, hubo un gozo, una renovación en él que dijo, esta es mi obra perfecta. Pongan atención en algo, hermanos. El reposo sabático, para el Señor fue un tiempo de placer. Para el Señor fue un tiempo de satisfacción. Fue un tiempo de deleite.
Para que puedas entender lo que el Señor sintió en ese momento, solo piensa en cuando tú tuviste un trabajo difícil que hacer y tú te esforzaste y estuviste trabaje y trabaje días, horas, semanas, y de repente concluyes ese trabajo y tú lo ves y dices, caramba, qué satisfacción tengo. Me siento bien por haber hecho esto bueno que hice. Bueno, eso sintió Dios. Dios sintió una gran satisfacción por el excelente y perfecto trabajo que hizo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué significa que reposó Dios? Significa también que Él sintió una gran satisfacción por el trabajo que hizo. Pero ¿sabes algo, hermanos? Sobre todo esto, ¿sabes también qué significa el reposo de Dios? Significa que Dios estableció un patrón. Eso significa. Dios estableció un patrón. ¿Y ese patrón a quién le iba a servir? Al hombre que está hecho a su semejanza y a su imagen. Porque, hermano, solamente quiero que pienses en esto. Y te voy a hacer esta pregunta. ¿Dios puede crear todo en una milésima de segundo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso, ¿no es cierto? Él puede crear todo en una milésima de segundo. Simplemente piensa en el Señor Jesucristo, que ya vimos que es Dios mismo. Él tomó 5 panes, algunos peces, y aumentó a más de 5,000 personas, ¿no es cierto? Sin esfuerzo, sin tardarse, Él simplemente lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. De la misma manera, hermanos, en el pasado la Trinidad pudo solo decir, sea la creación, y toda la creación se hubiera hecho, ¿no es cierto? Esta es la verdad de nuestro Dios. Pero, hermanos, Él escogió hacer todo el universo y todo lo que contiene en 6 días y reposar en el séptimo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en 6 días? ¿Y por qué descansar en el séptimo día? ¿Porque estaba muy cansado? No. Lo hizo, hermanos, escucha, lo hizo pensando en su creación parecida a Él. Él no lo necesita. ¿Quién sí lo necesita? Nosotros. Dios lo hizo pensando en nosotros, porque nosotros sí nos cansamos. Esta es la realidad, hermanos. Dios estableció un patrón de trabajar 6 días y de descansar un día, porque nosotros lo necesitamos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios simplemente estableció ese patrón y dijo, vean Marcos 2:27. Marcos 2:27. Marcos capítulo 2, versículo 27. Dice, escucha, el Señor Jesucristo dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa de ¿quién? Del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Se dan cuenta? El día de reposo fue hecho por causa del hombre, o sea, para el hombre. En pocas palabras, hermanos, el día de reposo fue creado a favor del hombre, para beneficio del ser humano, no para el beneficio de Dios. ¿Sabes algo interesante, hermanos? Si tú estudias de Adán hasta José, el soñador, en toda esa sección, tú jamás vas a ver a ninguno de ellos adorando con el día de reposo. ¿Sabes por qué? Porque el día de reposo no era una ley. El día de reposo no era un mandato. Ni para Abraham, ni para Isaac, ni para Jacob, ni para José, ni para el resto del pueblo que vivía. ¿Sabes dónde vemos por primera vez el mandato del día de reposo? ¿Sabes hasta dónde lo vemos? Ni siquiera lo vemos en Éxodo 20. No lo vemos en Éxodo 20. Lo vemos en Éxodo 16. ¿Sabes cuándo? Cuando Dios le dice a los israelitas, yo les voy a dar un maná. Y ese maná lo van a tener por 6 días. Pero el séptimo día tienen que recoger doble, porque el séptimo no les voy a dar. ¿Se dan cuenta lo que Dios les está tratando de decir? 6 días vas a trabajar y al séptimo día lo vas a descansar. ¿Por qué?
¿Qué iba a pasar después de esto? Ahora sí, lo que estamos estudiando, los 10 mandamientos, ¿no es cierto? La ley sobre el día de reposo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Simplemente Dios está diciendo, este es el patrón que yo quiero que ustedes sigan. Y ahora se los voy a ordenar por medio de una ley. Pero sigan este patrón. ¿Por qué 6 días trabajo y el 7º día descanso? Éxodo 20:11. Vean, lo leemos otra vez para que se nos quede claro. ¿Por qué 6 días trabajo y el 7º descanso? Este es el patrón. Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día 7º. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En otras palabras, ¿por qué hay que trabajar 6 días y descansar el 7º? Dice Dios, porque así yo lo establecí, y ustedes que fueron creados a mi imagen y semejanza, tienen que imitarme. Yo trabajé 6 días y descansé el 7º, así lo tienen que hacer ustedes. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así de simple. Así de simple. Simplemente es un patrón que Dios nos estaba dando. Pero nota cómo Moisés siempre hace el énfasis en el reposo de Dios. ¿No es cierto? ¿Por qué, hermanos? Porque Moisés sabía que había una conexión evidente entre el mandamiento en Éxodo 20 y Génesis 2 en la creación. Moisés lo escribió los 2 libros, ¿no es cierto? Él sabía que había una conexión evidente. Por eso lo está enseñando así. Así como Dios trabajó y descansó, ahora Dios les manda que ustedes trabajen y descansen. Pero ¿es para el beneficio de Dios? No, es para beneficio tuyo. Ahora, hermanos, yo quiero preguntar, cuando los israelitas fueron liberados de Egipto, cuando ellos escucharon la ley en el Sinaí y al mismo tiempo leyeron Génesis 2, ¿qué entendieron ellos con estos 2 pasajes? ¿Qué tenían que entender ellos? Cuando Dios les dijo, tienen que guardar el día de reposo, pero por el otro lado estaba Génesis 2, que Dios creó todo y guardó el día de reposo. ¿Qué tenían que entender ellos? En primer lugar, hermanos, ellos tenían que entender que el día de reposo no nació en Éxodo 20, sino nació ¿en dónde? En la creación, en Génesis, ¿no es cierto? Pero como nació en el día de la creación perfecta, entonces ellos tenían que entender que ese día de reposo era un día de reposo total y perfecto. Pero ahora que la creación ha caído en pecado, ellos tenían que entender que tenían que obedecer a Dios para recuperar ese reposo total y perfecto. Porque recuerda, hermanos, este pasaje que estamos estudiando, ¿para quién es? Para los judíos, ¿no es cierto? Dios, ¿qué le dijo a los judíos? Me obedeces, te bendigo. Me desobedeces, te maldigo, ¿no es cierto? Deuteronomio 28. Entonces, hermanos, cuando los judíos pensaban en el día de reposo y lo comparaban con la ley y con los sucesos de Génesis 2, entonces ellos tenían que decir, caramba, sí es cierto, yo tengo que examinar mi vida en el día 7º, yo tengo que ver cómo estoy delante de Dios para poder después alcanzar ese día de reposo perfecto y total que alguna vez Dios creó. Pero tengo que examinarme en el 7º día. Por eso Dios me dio una ley, unos pasos por los cuales yo tengo que seguir para ver cómo tengo que obedecer a Dios, los 10 mandamientos. Y en el 7º día yo tengo que meditar en eso y ver cómo estoy parado delante de Dios, si con una vida santa o una vida llena de pecado. Eso tenían que hacer los israelitas, hermanos. ¿Se dan cuenta? Porque Dios dio este patrón de trabajar 6 días y al 7º descansar para que ellos pensaran si estaban obedeciendo esos mandamientos o no. Ahora, hermano, quiero que notes algo. Ve lo que dice aquí en Éxodo 20:11. Dice, Éxodo 20:11 dice, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Y escucha, por tanto, Jehová, ¿qué hizo? Bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios bendijo ese día 7º. Nosotros como cristianos, hermanos,
minimizamos la palabra bendición. Porque pues, la usamos así. Simplemente Dios te bendiga, ¿no es cierto? Y entonces tú como cristianos ves la bendición como un saludo. Y eso ha hecho que perdamos la importancia de la palabra Dios te bendiga. Porque para muchos cristianos, hermanos, un Dios te bendiga es como un hola, ¿cómo estás? ¿No es cierto? Y hemos perdido la palabra de la bendición. Pero hermanos, esta palabra es sumamente importante. Porque dice el texto que Dios bendijo. Dios bendijo. O sea, hermanos, la idea de la palabra bendición es que Dios le dio un favor a ese día. Porque, hermanos, la bendición de Dios no es como la nuestra. Tú bendices a alguien y a lo mejor tú le dices, Dios te bendiga por costumbre, ¿no es cierto? O a lo mejor sí tienes realmente ese sentimiento que él pueda tener el favor de Dios en su vida. Pero la realidad es que tú no tienes el poder para darle ese favor. ¿Quién tiene el poder? Dios, ¿no es cierto? Porque esta es la realidad, hermanos. Cuando Dios bendice, Él sí está expresando verdaderamente un deseo de favor, un deseo de bendición, porque su palabra tiene poder, ¿no es cierto? Él pronuncia lo que sea y eso que ha dicho se cumple. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. ¿Nosotros tenemos ese poder? No tenemos ese poder. Y hay personas, hermanos, que en su mal entendimiento ellos piensan que sí tienen ese poder. Y por eso ahí tienes a muchos diciendo, declaro en el nombre de Dios. Y entonces declaro que esa casa va a ser mía. Y pasan los años y pues esa casa nunca fue suya. ¿Por qué? Porque ellos no tienen poder. Nosotros no tenemos poder en nuestras palabras. ¿Quién es el único que tiene poder en sus palabras? Dios. Vean lo que dice Isaías 55:10. Solo la palabra de Dios tiene el poder. De nadie más, solo la de Dios. Isaías 55:10. Isaías 55, versículo 10 dice, escucha, Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, escucha, así será mi palabra que sale ¿de dónde? De mi boca. Escucha, no volverá vacía a mí, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Nota, hermanos, que Dios hace lo que Él quiere solo con el poder de su palabra. Vean, nosotros podemos ver que Dios dio su favor. Él bendijo con el poder de su palabra el día séptimo de la semana. ¿Qué implica eso, hermanos? ¿Qué significa eso de que Dios bendijo, de que Dios le dio su favor al día séptimo? Implica que Dios tuvo un favor especial para ese día, ¿no es cierto? Dios le dio un día séptimo, le dio un favor especial para ese día. Pero la pregunta que quiero hacer, hermanos, es, ese favor especial en el día séptimo fue para beneficio de quién? Dios, ¿a quién benefició cuando bendijo el día séptimo? Antes de responder, hermanos, esta pregunta, recuerda que en Génesis 1 dice que Dios creó todo en 6 días literales, ¿no es cierto? En 6 días de 24 horas por día. Sin embargo, hermanos, ese periodo de días solo cuenta para nosotros, los seres humanos, ¿no es cierto? No cuenta para Dios. Porque lo voy a explicar, hermanos, y espero me dé a entender. Nosotros sabemos que Dios es un Dios eterno, ¿no es cierto? Dios existe en una eternidad. Por eso Él dice, yo soy el que soy. O sea, yo soy eterno. ¿Ok? Eso significa, hermanos, que Dios no vive bajo el tiempo ni el espacio donde nosotros vivimos. El tiempo, hermanos, es parte de la creación de Dios. Lo mismo que la materia, lo mismo que el espacio. ¿Ok? Aquí en este tiempo, hermanos, en este tiempo, en este espacio,
no está Dios. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él trasciende todas las cosas. ¿Ok? Entonces, hermanos, cuando Dios dijo que bendijo al día séptimo, sí estaba dando un favor, pero ¿ese favor era para beneficio de Dios? No, porque Él trasciende, Él es eterno. A Él no le afecta si este tiempo se mueve o no. A nosotros sí. Entonces, ¿la bendición para quién fue? Para el ser humano, no para Él. En otras palabras, hermanos, ¿Dios pudo haber creado todo en un segundo? Sí, pero Él decidió crearlo en 6 días y el séptimo descansar para darnos un tiempo a nosotros de poder descansar. Te voy a dar un patrón, trabaja 6 días y descansa 1 porque tú sí necesitas descansarlo. Yo no, yo soy el eterno. Yo estoy por encima de todo el espacio, el tiempo, la materia y todas las cosas, pero tú sí necesitas descansar. Por eso Dios bendijo al día séptimo. Y entonces, hermanos, Dios, por medio de Moisés, explica qué significa ese día séptimo. Y vean Éxodo 29. Aquí vemos cómo Dios explica lo que significa el día séptimo. ¿Qué tenemos que hacer en el día séptimo? Dice Éxodo 20, versículo 9. Dice, 6 días que trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dice el Señor, versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. A ver, espérame. Quiero que pongas atención aquí, hermanos. ¿A qué día de reposo se está refiriendo Dios? ¿Al de Génesis 2 o al de Éxodo 20? Porque aquí, hermanos, primero está diciendo, trabajarás, se está refiriendo a ti. Éxodo 20. Pero ya después está diciendo que Dios reposó en el séptimo día cuando Él creó todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué día de reposo Él bendijo? ¿Al de Génesis 2 o al Éxodo 20? ¿A qué día de reposo? Porque, hermanos, nosotros sabemos, hermanos, que Dios creó todo en 6 días, ¿no es cierto? Y al séptimo día descansó, ¿no? Y entonces, hermanos, dice el Señor que ese reposo que Él cometió fue para darnos a nosotros que un ejemplo de lo que teníamos que hacer. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Cuál día de reposo bendijo Él? ¿El de Él, en Génesis 2, o el de nosotros, Éxodo 20? ¿Cuál bendijo? Los dos. La respuesta es los dos, hermanos. Simplemente los hice pensar para que despertaran. La respuesta, hermanos, es los dos. Él bendijo los 2 días. ¿Por qué, hermano? Porque Él está diciendo, así como yo bendije en el pasado Génesis 2, así también ya quedó bendecido ese séptimo día. Y entonces ese séptimo día ya está siendo bendición para ustedes en Éxodo 20. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso Dios les está diciendo, guarden el día de reposo, porque como yo lo guardé en el principio de la creación y lo bendije, así también ustedes lo tienen que guardar porque ya está bendecido. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios bendijo ese día de reposo y ha estado bendiciendo desde que lo creó hasta el día de hoy. ¿Por beneficio de quién? De nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta es la realidad. Dios dio una bendición a este día. Pero quiero que notes, hermanos, que no solamente dio una bendición. ¿Qué dice? Vean, Éxodo 20, versículo 8. Éxodo 20, versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Yo me acuerdo con el propósito de santificarlo el día de reposo. Y lo mismo pasó en Génesis, versículo 11. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo. ¿Y lo qué? Y lo santificó. O sea, no solamente Dios bendijo ese día, sino que también lo santificó. ¿A qué significa
¿Qué significa eso de que lo santificó? ¿Qué está diciendo Dios que santificó ese día? Santificó, hermanos, viene de ahí la palabra santo. ¿Okay? Dios hizo santo este día. Y la traducción de santo, hermanos, simplemente muy literalmente es separar. ¿Ok? O sea, lo que Dios está diciendo, hermanos, es que Dios separó el día séptimo de los otros días. Dios los separó y los puso en una posición elevada. Dios los puso en una posición alta. O sea, hermanos, Dios designó el día de reposo como un día exaltado, un día elevado, un día separado de los demás. ¿Por qué? ¿Por qué Dios separó ese día de los demás? ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios nos está diciendo que ese día debe de ser un día exclusivo para Él. Por eso es un día separado de los demás. ¿Ok? Ahora, hermanos, no te confundas aquí. Porque alguien puede decir, entonces el día de reposo yo no voy a hacer nada porque es para el Señor. ¿Eso está diciendo el Señor? ¿El Señor está diciendo, no hagas nada porque ese día es mío? No, eso tú lo estás pensando por flojo. Eso nunca enseñó el Señor, hermanos. Simplemente lo que está enseñando Dios, tanto en Éxodo 20 como en Génesis 2, Él simplemente está declarando que el día séptimo es un tiempo para que el ser humano pensara también en Dios. Vean, para que me entiendas, ve lo que dice Isaías 58:13. Isaías 58, versículo 13. Debemos de tener un día, hermanos, para tener presente a Dios. Y vean lo que dice Isaías 58:13. Dice así, Isaías 58, versículo 13, dice, si trajeres el día de reposo tu pie y de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares, escucha, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Detengámonos aquí. Simplemente, hermanos, lo que Dios está diciendo es, cuando tú vengas en el día de reposo, no solo se trata de ti, no solo se trata de tu voluntad, no solo se trata de tus propias palabras, no solamente se trata de tus propios caminos, no se trata de ti, sino también de mí, dice el Señor. Por eso Él dice, versículo 14, entonces te deleitarás ¿en quién? En Jehová. No solo te vas a deleitar en ti y en tus cosas, también te vas a deleitar en mí. Y dice el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este es el día de reposo, hermanos. ¿Sí es para un descanso? Sí. ¿Es para un beneficio tuyo? Sí. Pero a la vez, en ese día te tienes que deleitar en Dios. Esa es la idea, hermanos. Tú haces lo tuyo, sí, pero incluyes a Dios en eso tuyo que estás haciendo. Porque, hermanos, Dios no hizo al hombre para que en los 7 días de la creación esté trabaje y trabaje, sin ningún reposo, no. Adán tenía que trabajar, ¿no es cierto? Pero, hermanos, Adán no solo tenía que trabajar, también tenía que cultivar una relación con Dios, porque era su creador. Nosotros sabemos, hermanos, que hay cosas necesarias que no podemos dejar de hacer porque son importantes. Pero ¿sabes algo, hermano? El verdadero creyente sabe guardarse de afanes innecesarios para el día de reposo. Porque muchas veces nos afanamos, ¿no es cierto? Y no queremos cultivar una relación más intensa con Dios por tus afanes. Y muchas veces son afanes innecesarios. Como ya lo mencionamos, hermanos, el día de reposo fue instituido para el beneficio
y el gozo de nosotros los seres humanos, ¿no es cierto? Dios lo bendijo, Dios lo santificó, Dios lo apartó, enseñándonos, hermanos, que ese día no tiene que ser una carga para ti, sino un deleite. ¿Por qué? Porque Dios, con el día de reposo, al separarlo de los otros 6 días, Dios está diciendo, tú tienes que deleitarte en mí. Y entonces tiene que haber una satisfacción total en ti, porque yo soy tu deleite. Porque en mí vas a encontrar paz, vas a encontrar tranquilidad, vas a encontrar ayuda, vas a encontrar fuerzas, vas a encontrar gozo. Por eso yo lo he bendecido y lo he separado. Para que ese día tú encuentres todo esto que yo te puedo dar. Hermano, yo quiero preguntar, ¿el día de reposo debe de ser una carga para el cristiano? No creo, ¿no es cierto? Porque, hermanos, Dios nos ha dado una salvación, ¿no es cierto? Y cuando nosotros pensamos y meditamos en esa salvación que Dios nos ha dado, entonces debe de haber un deleite, debe de haber un gozo. Entonces, no es una carga tener un día para el Señor, porque los hijos de Dios aman estar con su Dios, aman escuchar su palabra y deben de tener un día especial para el Señor, un día separado de todos los demás para dedicárselo al Señor. Hay gente, hermanos, y nos ha tocado, hay gente que dice, pastor, yo no vengo a la iglesia porque me salió algo importante, pero yo estaba en espíritu. Hermano, aquí no somos espiritistas. Aquí nosotros no le predicamos a espíritus. Aquí nosotros predicamos a personas. Aquí necesitamos a personas de cuerpo presente para predicar la verdadera palabra de Dios. Hermano, tú solamente puedes faltar a la iglesia si tienes una causa tan grande que puedas exponérsela a Dios y Dios te la acepte. Solo así puedes faltar a la iglesia. ¿Ustedes por qué vienen aquí? Porque Dios lo ordenó. Por eso vienen aquí. Porque Dios lo ordenó, hermanos. Esto, hermanos, no tiene nada que ver con reglas religiosas. ¿No? Es importante tener un día para el Señor. Es de suma importancia comprometerte con el Señor para que vengas al lugar que Él te ha ordenado ir. Porque imagínate, hermanos, ¿qué pasaría si el pastor Sergio y yo no nos presentamos un domingo? ¿Qué harían en el tiempo de predicación? ¿Qué harían si él ni yo decimos, me salió algo urgente? En el tiempo de predicación solo pondrían alabanzas. Hermanos, tenemos que pensar en esto. ¿No es cierto? Esta es la realidad. Tú y yo tenemos la responsabilidad de estar aquí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué tú y yo tenemos que estar aquí? Porque Dios nos convocó. Fue Dios el que nos convocó. Nosotros tenemos que estar aquí, hermanos, para predicarles a ustedes. Y ustedes tienen que estar aquí para escucharnos a nosotros. Así nos llamó el Señor. Y tenemos que cumplir con esa función. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, debemos ver el día del Señor como un tiempo deleitoso, no como una carga. Porque Dios estableció un día de la semana, hermanos, para que nos encontremos con Él de forma especial. Porque aquí, hermanos, nuestras almas, después de una semana cargada, llena de luchas, llenas de preocupaciones, aquí es donde los hijos de Dios se reúnen después de un día de estar separados. Para gozarse, dice las Escrituras, para que se gocen, para que se exhorten en amor y en las buenas obras. Hermanos, lo vuelvo a repetir, no estamos hablando de rituales religiosos, sino que estamos hablando de un deleite para con Dios, de una comunión para con Dios, de un amor para con Dios. Por eso estamos aquí todos nosotros. Tú no estás aquí por mí, por Sergio. Tú
Tú estás aquí por Dios, porque Él te ha convocado. Hermanos, yo quiero que ustedes tengan ansias para esperar este día. Que este día, hermanos, el día del Señor, sea un día que tú digas, lo estoy anhelando con todo mi corazón, porque yo sé que ahí me voy a encontrar con Dios. Porque yo sé que ahí Dios va a estar para ayudarme. Y entonces voy a ir con gozo, voy a ir con alegría, porque yo quiero una comunión con mi Señor. Hermanos, esa es la idea del día de reposo. Esa es la idea del Sabbat. Prepararte toda una semana para decir, por fin voy a ir con mi Creador. Porque, hermanos, Dios está aquí. Y Dios está delante de todos nosotros. Y Dios nos bendice a través de la alabanza, a través de las oraciones, a través de la predicación. Y entonces tu corazón tiene que decir, sí, cierto, yo quiero estar delante de mi Dios, en ese lugar que me convocó. Eso es el día de reposo, hermano. Ahora, quiero acabar con la pregunta del millón. Nosotros como cristianos, como iglesia de Cristo, tenemos que guardar el Sabbat. Nosotros como cristianos tenemos que hacer lo que los judíos hacen guardando el sábado. Unos dicen que no, otros le hacen así, como que sí, ¿no? O sea, sí, ¿no? Hay que guardar el séptimo día. Solo les voy a decir algo, hermanos. Cuando vino el Señor Jesucristo, gracias al nuevo pacto cambiaron muchas cosas. Una de ellas fue el Sabbat. La forma religiosa de guardar el Sabbat. Eso fue lo que cambió. Pero ¿sabes qué no cambió? El verdadero día de reposo. Eso nunca cambió. Nosotros tenemos un día de reposo. Y si Dios me permite, la siguiente semana, hermanos, quiero hablar de eso. ¿Por qué nosotros cambiamos de domingo en lugar de sábado? Porque ahora nuestro día de reposo es domingo. ¿No es cierto? Pero eso lo voy a enseñar la otra semana. Hoy quiero, hermano, que te vayas solo con esto. El día de reposo sí lo tienes. Y un verdadero creyente ama ese día de reposo porque ama tener una comunión con su Dios. Porque, hermanos, yo solamente quiero que pienses en esto. ¿Cuál es el regalo más grande que tú puedas tener? Piensa en eso, hermanos. Para ti, ¿cuál es el regalo más grande que puedas tener? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Dinero? ¿Una familia? ¿Prosperidad? ¿Cuál es el regalo más grande que tú puedas tener? Es Dios mismo. ¿No es cierto? Dios mismo es el regalo más grande. Por eso vienes aquí, hermano. Porque aquí está Dios. De la misma manera, hermanos, pasa con la salvación. Piensa en tu salvación. Dios dice, cree en mí, serás salvo. ¿No es cierto? O sea, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú irás al cielo. ¿Es cierto eso? ¿Pero el cielo es lo más glorioso? No, es Dios que está en el cielo. Eso es lo más glorioso que tendrás cuando tú llegues a la presencia de Dios, ¿no es cierto, hermanos? De la misma manera es así. No menospreciemos, hermanos, el día del Señor. No menospreciemos el día de reposo. No menosprecies venir a la iglesia. Porque Dios que está aquí, ahora mismo, Él es el regalo más grande que podemos tener. Y por eso, hermanos, cada vez que vengan con gozo para alabarlo a Él, para declarar su grandeza, para declarar quién es Él. Porque Él es el regalo más grande que podemos tener. Amén. Oremos al Señor, hermano.